de entrada a la unidad 2 hubo una actividad de este de investigación. ¿De qué era esta actividad? Cuéntenme, ¿quién recuerda? Era como una historia, ¿no? Era como una historia, era un mapa mental, un diagrama, dibujos. ¿Y sobre qué era esto? Esas actividades De los enlaces. de los enlaces. ¿Qué más? Las características de las propiedades. Ok, muy bien. Ya entramos a las características de las propiedades de quiénes. De los tablas periódicos. De los elementos. Así es, de los elementos que encontramos pues, en la tabla periódica. Habíamos mirado la lectura de la tabla periódica, cómo se originó, cómo se empezó a clasificarlos y toda la relación, ¿no? A veces cuando vemos la tabla periódica, pues decimos, ah, sí, pues son los elementos y los elementos, pues es el conjunto de átomos del mismo elemento que está representado, hechos de la materia, ¿no? Y pensamos de los elementos de una forma como que, pues sí, son unidades, pero no pensamos más allá eh, de que esos elementos pues conforman todo lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor gracias a ciertos aspectos, que es lo que vamos a ver. Entonces, hubo esa tarea, se tuvo esa ilustración. Y cuando nosotros, ya para entrar al tema de lo que vienen siendo las propiedades de periódica de los elementos, pues, ¿cómo podemos hacer cuando decimos que algo tiene una propiedad? Pues es algo característico de ello, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la propiedad de ser muy olvidadiza. Tengo la propiedad de a lo mejor también de ser enojona, dice mi esposo. Pero no, esa no es una propiedad porque no es una tendencia. O gritona, ¿no? Sí es cierto, hablo gritando yo. Entonces, estas propiedades, pues en los elementos son lo que los hace ser ellos. Como cuando decimos, ay, a mí me hace ser fulanito de tal porque soy una persona tal, tal, tal. Incluso también, pues, características físicas. Y claro, es lo que cuando tú vas a describir algo, es a veces con lo primero que lo describes, ¿no? Es de color tal, es de tal textura, de tal tamaño. Y eso lo hace ser quien es. Entonces, con los elementos tenemos lo mismo. Y bueno, aquí tengo una pequeña actividad. Esta la pueden hacer en el cuaderno porque es ahorita de estarla comentando y estar participando. Estas 4 oraciones representan 4 propiedades de los elementos químicos. Las rayitas en blanco son para llenar con las palabras que tenemos abajo. A ver, déjenme ver si no se me mande. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, no se está compartiendo. No sé si no me agarran los datos, pero no me aparece nada. Me parece. Yo sí la miro. Sí la miran. Ah, ok. Ok. De igual manera, ahorita las voy a ir leyendo una por una. Son 4 oraciones y estas 4 oraciones pues tienen espacios en blanco para completar con las palabras claves que están abajo. Y cada oración es la definición de una propiedad química, de una propiedad periódica de los elementos.
Y bueno, la primera oración dice, es la, y espacio en blanco, requerida. Las voy a leer las 4 para las personas que a lo mejor les está pasando lo mismo que Marlene, para que estén dentro de la actividad, no se sientan perdidos. Es la, espacio en blanco, requerida para, espacio en blanco, un electrón de un átomo en fase gaseosa. La segunda es energía, espacio en blanco, cuando un átomo en fase gaseosa se le, espacio en blanco, un electrón. La tercera es la, espacio en blanco, entre el núcleo y, espacio en blanco, de la, espacio en blanco, capa. La última oración es fuerza de, espacio en blanco, de un átomo sobre electrones. Y las palabras posibles a estas oraciones es electrones, atracción, suministrada, remover, energía, última y la última palabra, distancia. Ok. A ver, vamos a ir participando de uno en uno con la primera oración. Chicos, nada más recuerdo y les hago hincapié en que en esta, déjenme pongo poquita grabar la pausa. Había comentado Dayana. ¿O con cuál querías participar, Dayana? Tengo que contestar las 2 líneas. No, con una está bien, para que haya más participación. primera. Con la primera, ok. ¿Con la primera línea? Sí, maestra. Ok. ¿Cuál es tu palabra que elegiste? Yo elegí energía, es la energía. Ok, muy bien, es correcta. Se me olvidó, es que chicos, yo no soy muy así bien como de saberle mover al PowerPoint. Entonces lo voy a escribir así con la pluma, ok. Ahí sí se ve todo feo, perdónenme, pero sí, es correcto, es la energía. Ok, ¿quién quiere la segunda línea? De unas ondas. Ok. No, bueno. ya estás. Dale. Ah, igual no sé si esté ya, pero según yo remover. Ok. Es la energía requerida, ¿eh? Requerida para... Y dijiste remover, ¿verdad? Así es. Y es correcta. Es para remover. Ok, aquí va una tercera participación. No sé si la quiere tomar Emanuel. Es la energía requerida para remover un electrón de un átomo en fase gaseosa. ¿De quién estamos hablando? La suministrada. ¿Puedes decir la siguiente? Ah, ¿quieres decir la siguiente? Ok, a ver, Iván, ¿es el que pidió la siguiente o...? Sí, yo. Ah, ok. Después de Manuel. Ah, ok. Entonces déjame apuntarte aquí. Ok. Emanuel, ¿quieres decir una línea o quieres decir el concepto, la propiedad de la que se refiere la primera oración? Yo le dije yo la suministrada. Ah, ok, entonces es... Ok. Bueno, ahorita voy para allá. ¿Alguien que quiera decirme a qué propiedad se refiere la primera que ya está resuelta? De ionización. Ah, ok. Jaime, así es la energía de ionización o también le dicen potencial ionizante. Este concepto, muchachos, la energía de ionización, en la misma palabra ahí nos da el que nos dice ion. ¿Se acuerdan que era un ion? Sí, profe. Ok, entonces esta energía nosotros al remover un electrón estamos convirtiendo en ion
al átomo al que se le fue removido. Y esta energía, como quien dice, ahí también me estuve mirando sus actividades, los dibujos de cómo estos roban los electrones de un átomo en fase gaseosa. Entonces esa sería la primera. Aquí le voy a poner nada más el título para que quede ahí. Voy a poner energía de ionización. Ay, qué feo escribo. Bueno, ahí dice ionización. Ok. El segundo me había dicho Emanuel que era suministrada. Ok, es correcto. Energía suministrada. Ay, no puedo escribir mucho. Ah, ok. Cuando un átomo en fase gaseosa, y me había dicho Iván, ¿cuál sería la siguiente palabra, Iván? Agregar. Ok. A un átomo en fase gaseosa se le... ok, creo que ahí incluso me equivoqué con la palabra, ¿no? O agrega, ¿no? Ajá, agrega, se le agrega un electrón, pero sí es la acción de agregar. Ok, entonces, a ver, ¿quién me quiere decir qué propiedad es este segundo enunciado? Que dice la energía suministrada cuando a un átomo en fase gaseosa se le agrega un electrón. Afinidad electrónica. Afinidad electrónica, así es, Damaris. Es la afinidad electrónica. Esta podría decirse... según yo quise poner afinidad. Ay, no, ya voy a dejar de escribir. Afinidad electrónica. Podría decirse que es la contraria, ¿no? Casi de ionización. Es esta afinidad. Bueno, vamos con el tercer enunciado. Y ok, Jesús David. Y por ahí miré los micrófonos de... Ok, déjenme poner el orden. Voy a poner Jesús David. Luego miré a Alejandra. Luego miré a Ruth. No sé si estoy correcta. Ok, y por último Osvaldo, ¿verdad? Ok. Bueno, Jesús David, ¿cuál sería la palabra para este espacio? Distancia. Ok, a ver. Así es correcto. Es la distancia. Ay, ese era puntito. La distancia entre el núcleo y ahora Alejandra. Electrones. Así es electrones. Bueno, ahí la voy a dejar porque ya sigo escribiendo bien feo. Y Ruth, ¿cuál sería la siguiente? Última. Ok, sería la última. Así es. Entonces, el enunciado es la distancia entre el núcleo y electrones de la última capa. Osvaldo, no sé si quieras decir la propiedad o te quieres esperar al último espacio. No, pues pero el último, profe, es lo más difícil. La más difícil. Ok. Bueno, ¿quién me dice qué propiedad? Yo. Ok, Jocelyn, perfecto. Radio atómico. Así es el radio atómico de los elementos. Es la distancia entre el núcleo y los electrones de la última capa. De hecho, pues es algo que vemos desde la primaria
y ese sería pues este núcleo, y supongamos que el electrón tiene muchas capas, sería esta, pues ya este sería nuestro radio. Ok, ahora sí, Osvaldo, ¿cuál sería? Atracción. Así es, la fuerza de atracción de un átomo sobre electrones. Yo digo, ¿cómo se llama, maestra? Ok, Jordi. Es la electronegatividad. Así es la electronegatividad. Aquí vamos a ponerle como mis jeroglíficos. Bueno, la voy a dejar porque escribir muy acorde a la presentación, pero sí. Tenemos la energía de ionización, la afinidad electrónica, el radio atómico y la electronegatividad. Puede que en su tarea de investigación, chicos, les haya salido más propiedades, y sí, son correctas y les salieron más propiedades, pero estas son las determinadas, o podríamos decirle las principales, o las que vienen en su hoja de asignatura, ¿no? Y bueno, estas propiedades pues están presentes en todos los elementos. Es como si dijéramos, bueno, una persona debe de tener que les gusta para funcionar, debe tener el corazón, ¿no? Sería como eso vital, igual en los elementos. Y bueno, para esto ya, este era un breve repaso a lo que eran las propiedades de los elementos, aprovechando que ya lo habían investigado, entonces para retroalimentarlo, para recordarlo un poco. Pero nos íbamos al comienzo de la tabla periódica. Como ya habíamos leído en el artículo de cómo fue empezando los descubrimientos o la organización por parte de los científicos como Mendeleev y Meyer, en el que cómo fueron categorizando o encontrando estas propiedades en los elementos, y así poder, como lo dije ahorita, categorizarlas, ¿no? Perdón. Entonces, en ese tiempo, pues se dieron cuenta que había repeticiones, o sea, de esta tendencia de esta tendencia a ciertos comportamientos que estaba dada por ciertas características. Es como si nosotros fuéramos a la Ciudad de México y por la característica de nosotros, de nuestro consumo, vamos a tener la tendencia a pedir quesadillas con queso. O sea, pedir las quesadillas y luego pues les van a decir de qué tipo de quesadillas quieres, y pues van a llegar al debate de que las de con queso solamente esas hay. Entonces se van a pelear con el mesero diciéndole que nada más hay esas, y el mesero les va a decir no, nada más hay quesadillas de queso. De hecho se llaman, ¿cómo le llaman, Brian, a las quesadillas con queso? ¿En dónde pediste y que nos... Ok, en Guadalajara específicamente les llaman gringas, no les llaman... La quesadilla con carne. La quesadilla, ay, pues eso dime. Bueno, la quesadilla con carne y con queso, ¿no? Y les llaman gringas. El caso es que, pues siempre esas características van a dar una tendencia. Esta es de la primera tabla, por decirlo así, bueno, es la primera tabla de cómo Mendeleev fue organizando los elementos según a su masa atómica. Ya hay espacios como por ejemplo aquí, que tiene un signo de interrogación, ¿no? Como que, o sea, no sabían ni cuál era, pero que seguían con esa regla, ¿no? Se podría parecer, no sé si recuerdan a las clases de matemáticas, como de esas cadenitas que tenías que identificar cuál número es el que seguía, porque también correspondía a una tendencia, ¿no? De que cada número que ibas teniendo le sumabas tanto o le restabas tanto, ¿no?
o lo multiplicabas por tanto. Entonces, ese descubrimiento, pues Mendeleev y Meyer fueron como que, ok, aquí faltan elementos, pero ¿cómo sabían que faltaban elementos? Pues sabían que faltaban elementos por la tendencia que estaba teniendo, por ejemplo, el elemento anterior y luego el faltante y luego el siguiente elemento ya descubierto. Y bueno, esta es la tabla periódica, la que ya conocemos actualmente. Claro, el descubrimiento de los elementos, muchachos, no viene nada más a partir de Mendeleev ni de Meyer, viene desde los filósofos griegos y después los alquimistas, incluso las teorías de pues, los 4 elementos, del fuego, la tierra, aire y agua, que eran los elementos fundamentales y que de ahí se derivaba todo, ¿no? Entonces, desde esos tiempos, lejísimos, se tiene la tendencia a categorizar, ¿no? La materia que tenemos alrededor. De los alquimistas, según yo, ellos ya habían descubierto el oro, casi puros metales, que era el oro, el cobre, la plata y no me acuerdo qué otro. Pero ellos ya los habían categorizado y de hecho tenían hasta sus símbolos para estos. Ya en la era pues de Mendeleev y de Meyer, pues ya empezó la clasificación de los siguientes elementos y la búsqueda por los siguientes. Y a esto constituye nuestra tabla periódica actual. En esta tabla periódica actual tenemos una diversidad de elementos según sus propiedades. Gracias a sus propiedades es la diversidad. Y esta tabla, pues como lo miramos en la lectura, se organiza según a esas propiedades que corresponden. Y bueno, aquí nada más nos dice la simbología, o sea, cada cuadrito qué es lo que significa. Por ejemplo, pues es el símbolo químico del elemento, el nombre, incluso la configuración electrónica. Y miren, la primera energía de ionización, porque hay segunda y lo que le sigue, porque pues al fin de cuentas es para remover el primer electrón y luego el segundo, en dado caso que se pueda. Entonces esta tiene la primera energía de ionización. Cada concepto pues tiene su unidad en lo que se mide, ¿no? Estos son kilojoules sobre mol. Ya lo de las unidades de medida lo van a ver en química básica, porque hay, o sea, así como nosotros decimos, bueno, 1 litro, 2 onzas, y luego tenemos en metros, kilómetros, también en energía, los kilowatts, los kilojoules. Luego también tenemos en unidades químicas como lo es el mol, que como les digo, eso lo van a ver en química básica. Luego tenemos la masa atómica. Esta masa atómica que fue con la que comenzaron a hacer esta clasificación. Hagan de cuenta, muchachos, que en los elementos no solamente, ¿cómo podría decirles? Se tiene una versión. O sea, como que el hierro y ya no hay una variación. Hay una variación, pero en sus partículas subatómicas. El electrón, el protón y los neutrones tienen un peso específico cada uno. Si yo tengo más de electrones y, bueno, no de electrones, no, si yo tengo más de protones que de neutrones, pues mi elemento va a seguir teniendo, va a seguir teniendo un peso determinado por ello. Y en las masas atómicas, por eso es un número decimal, ya que es un promedio. Ya ven que el promedio, para sacarlo, pues tenemos que sumar las cantidades y dividirlo entre las unidades que tenemos. Bueno, esta masa atómica es el promedio de los isótopos, se llaman. Estos isótopos son la versión del hierro, pero con diferente cantidad de neutrones en el núcleo. Entonces,
Pero, ¿qué es lo que diferencia? En la tabla periódica es el isótopo más estable. El que tiene mayor estabilidad es el que se puso. Entonces, esta masa por eso es un número decimal, porque es un promedio, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿No se está trabando? No, vamos bien, maestro. Ok, muy bien. Y ya después, en el siguiente tenemos pues el número atómico, que ya sabemos es el número de protones y por ende el número de los electrones. También tenemos a la electronegatividad y los estados de oxidación. Esto quizás también lo llegaron a ver en las propiedades periódicas. Y estos estados de oxidación, muchachos, los vamos a utilizar en la tercera unidad cuando veamos el balanceo de ecuaciones químicas. Pero ahorita todavía no vamos a entrar en detalles con el estado de oxidación. Entonces, esta es la representativa y la información que vamos a encontrar en la tabla periódica y en cada elemento. Y bueno, en la tabla periódica, pues la distribución o la categorización de estos elementos se debe a dos aspectos, o lo que tenemos, los grupos y los periodos. Los grupos son las columnas verticales, estas columnas, y los periodos tenemos las filas, ¿no? O sería pues el ende horizontal. Cada grupo, cuando nosotros hablamos de un grupo, ¿por qué los agrupamos? ¿En gracias a qué? Gracias a una característica, ¿no? Que tienen en común, así sea una, dos o tres, pero gracias a una es así como los agrupamos, como por ejemplo ustedes son el grupo del PA11 porque son pertenecientes o están inscritos a la carrera de procesos. A lo mejor no tienen la misma edad, a lo mejor no tienen los mismos gustos, pero comparten una característica que los hace ser un grupo, que están inscritos a la carrera de procesos, son pertenecientes a esta carrera. Entonces, igual con estos grupos, en total tenemos, acá están los numeritos, tenemos 18 grupos o también se les llama familias. Estos grupos o familias, pues va a corresponder a toda la columna de los elementos a los que pertenezcan. Van a tener características similares y por ello un comportamiento similar. Y también se debe a la configuración electrónica, a una configuración electrónica similar. No estamos hablando que la misma, porque ya nos dimos cuenta que en la configuración electrónica, incluso dentro de un mismo elemento, los electrones no tienen los mismos 4 números cuánticos iguales. Y si los tienen es porque no se está respetando ni la regla de Hunt ni el principio de Pauli. ¿Ven por qué es importante lo que les decía, el comprenderlo para llegar a estos temas? Entonces, esta distribución de electrones similar es lo que les hace tener propiedades, otra vez lo repito, similares, comportamientos similares. Y de hecho, ¿esto cómo se descubrió? Bueno, todavía no muy organizada la tabla periódica, pues cierto grupo, supongámoslo, que se hizo reaccionar con el oxígeno, hubo comportamientos y resultados similares. Entonces, bueno, ¿por qué nada más estos elementos reaccionan de esta manera con el oxígeno y nos dan compuestos similares como resultado? Entonces, tienen un comportamiento determinado gracias a tanto el número de electrones que tienen y tanto a su configuración electrónica, ¿no? O sea,
a dos aspectos fundamentales. Y bueno, y en el que esté coloreada, así de distintos colorcitos bien bonitos, pues estos aspectos y estas características, pues los ayudan a clasificar en estas clasificaciones que tenemos aquí. Por ejemplo, de este lado, el color anaranjado fuerte son los metales alcalinos. Luego, el anaranjadito que le sigue, más ligero, son los alcalinotérreos. Luego tenemos los amarillos, que son otros metales, los que tenemos acá. Luego tenemos los metales de transición, que son los que tenemos aquí. Tenemos también los metaloides, que son los que encontramos acá. Ya me ando quedando sin voz. Luego tenemos en color morado, es que veo que en la pantalla se mira bien fuerte y aquí se ve como un lilita en mi pantalla y en la de ustedes bien fuerte. Estos morados son los no metales. Luego tenemos los halógenos que encontramos aquí, los gases nobles, y ya acá tenemos pues los elementos desconocidos y los lantánidos y actínidos que tenemos acá en estas. Entonces, esta también es una clasificación debido a sus características. Por ejemplo, los metales pues van a ser brillosos, van a tener un punto de fusión más alto. Entonces, las características que tienen no van a ser iguales. O sea, un elemento metálico y otro elemento metálico no van a tener la misma temperatura de fusión, sino van a tener la temperatura similar, ¿no? Dentro de un rango específico que los hace ser metales, ¿no? Que es una temperatura de fusión muy alta. Y por ejemplo, ya les había platicado yo de los gases nobles. Pues los gases nobles no pueden reaccionar con los demás elementos. Entonces, así, debido a estas características, es como están agrupados en la tabla periódica. ¿Sí? Y luego tenemos a los periodos. Los periodos, chicos, son 7. ¿A qué les recuerda ese número? Nivel de energía, ¿no? A los niveles de energía, así es. Aquí ya tenemos la consecutiva de la configuración electrónica y miren, si lo vemos por periodo y de manera horizontal, vamos a tener 1, acá está el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y acá está el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, en esta configuración electrónica, pues ahora sí el consecutivo, pero no porque sea el consecutivo, muchachos, va a ser que tengan las mismas propiedades, ¿no? O sea, él es 3, él es 4, pero yo sigo siendo metal y él sigue siendo un halógeno, por así decirlo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Luego, ok, muy bien. Y aquí pues un recordatorio, dice, en la tabla periódica podemos distinguir 4 bloques, que es lo que vamos a platicar ahorita. De hecho, aquí está una imagencita. De acuerdo a los orbitales que están ocupando los electrones más externos. Recordemos, tenemos 4 electrones, por eso tenemos 4 bloques. El S, el P, el D y el F, que respectivamente a los electrones externos, que son 2, 6, 10 y 14 electrones por cada orbital. Y así nos hace tener también los 7 periodos, estoy hablando de la organización en general, y también las 18 familias o grupos. Y aquí hace un recordatorio, para entender esta organización, hay que saber que cada uno de los integrantes de un grupo cuenta con características muy similares, como su configuración electrónica y la misma valencia. ¿Qué se acuerdan de qué es un electrón de valencia? Es el último electrón que participa en los enlaces químicos.
Ok, muy bien, perfecto. Así es el último electrón es el que va a estar ahí como quien dice a la vista para participar en estos enlaces químicos, ¿no? Y bueno, que también lo conocemos como los electrones de la última capa. Aquí ya está la visualización de la tabla periódica debido a los bloques de los orbitales. Miren, las primeras dos familias que tenemos corresponden a los orbitales S. Los que aquí tenemos los metales en transición al bloque D, o sea, el orbital D, que tenemos los 10 electrones. El bloque P con los 6 electrones, aquí no sé por qué dice elementos. Y por último los S, que ya tenemos los 14 electrones. Y así es como si lo vemos de esta manera, fíjense, ya tiene un poco de sentido, ¿verdad? Tal cual distribución. ¿Cómo la ven? Ya quizás con la distribución de los bloques ya podemos ver es el agrupamiento un poquito más claro. Porque aquí mirábamos 3 y 4 y luego 11 y 12 en sus números atómicos, pero ya presentada en la manera de bloque, pues ya podemos distinguirlos mejor. O, bueno, más bien conocer el porqué y de su distribución. ¿Estamos bien? Ok, bueno chicos, quedan 4 minutos. Les voy a dejar una tarea para el día de mañana. En sí, se me fue. El tema de la tabla periódica, la verdad, es bastante sencillo. Es conocer y ubicar. Pero para conocer un poquito más, van a buscar las características de cada familia. Van a buscar las características de los metales alcalinos, de los metales de transición, de los no metales, de los halógenos, de los metaloides y los gases nobles, los lantánidos y actínidos y los que aquí les ponen como otros metales. ¿Ok? También... Son todos los colores. ¿Mande? Son todos de los colores, digo. Sí, todas de las familias o grupos. Aunque también pueden llegar a encontrarlos como, la familia del nitrógeno. Y pues bueno, ubicamos y sabemos que la familia es de manera vertical, o sea que es columna. Pues, y es la familia del nitrógeno, pues va a ser todos los de esta columna, ¿sí? A veces, o sea, se les conoce anteriormente como los alcalinoterrios, los no metales, ¿sí? Pero también los pueden llegar a encontrar como la familia del nitrógeno, del oxígeno o así, ¿ok? Ok, bro. Bueno, eso sí lo voy a dar de alta en Classroom porque ya he estado borrando información. Entonces ya